Muy buen día, mi nombre es Marlon Escobar y bienvenidos a este curso de Estudios Sociales y Formación Ciudadana para tercero básico. Muy bien, recuerda las normas o prácticamente las recomendaciones sanitarias del utilizar mascarilla, el uso de gel antibacterial, lavarte tus manos con abundante agua y con mucho jabón. Ahora bien, comencemos. Antes de comenzar nuestra clase vamos a hacer una actividad que se llama 30 más. ¿Qué es lo que haremos con esta actividad? Tendremos 30 segundos para decir algo sobre nosotros, prácticamente. Yo trataré de no extenderme tanto y decir, para dar un ejemplo. Comenzaré yo. Mi nombre es Marlon Escobar, tengo 25 años, soy estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos en el profesorado de enseñanza media en estudios sociales y formación ciudadana. Mi color favorito es el azul. Así que este es un gran ejemplo de cómo puedes hacer esta actividad. Tú puedes continuar y decir más cosas hasta cumplir los 30 segundos. Ahora bien, comencemos la clase de hoy. La Revolución Francesa. ¿Sabes qué es la Revolución Francesa? Es un conflicto social y político ocurrido a finales del siglo XX, exactamente en el año de 1789. Y esto sí, fue un conflicto pero tan intenso que cambió no solamente eh, de gran parte cómo se mueve el mundo como lo hace actualmente ahora. Pasamos de reyes y reinas a tener un representante legal seleccionado por el mismo pueblo. ¿Pero por qué menciono eso? Si tenemos en cuenta cómo eran antes los gobiernos, los estados o las monarquías, prácticamente todo era gobernado por un rey y una reina. Y sobre ellos estaba la Iglesia Católica que decidía directamente en las decisiones del Estado. Entonces, lo que llevó a la Revolución Francesa fue el derecho de que esas personas pudieran elegir directamente quién iba a ser un representante legal. No solamente ¿cómo decirlo? No tenían la potestad o el derecho de venir y decidir, como lo hacemos ahora que podemos elegir un presidente. Ellos fueron eh, las raíces, prácticamente el inicio de lo que ha llevado el mundo hasta ahora en muchos países y donde fue fuertemente influenciado aquí en América. Porque esto fue parte muy importante de la Revolución Francesa en lo que conocemos el mundo de hoy. Eh, Fueron los causantes y realmente muy importante que la Revolución Francesa se diera para que países como de Centroamérica pudieran salirse de la corona española, de independizarse de España, como lo hizo Estados Unidos de la corona británica, como lo hizo México también de España, etcétera. Entonces, este conflicto fue muy, pero muy importante y marcó un antes y un después en el mundo. Pero, ¿cuáles fueron las causas sobre esto? Como te dije, en los sociales, muchas personas no tenían ni siquiera el derecho de elegir, de decidir quién podría mandarlos. No crean que esto es como las películas donde te decían que era un rey que gobernaba con justicia. No, nada de eso. Hubieron muchos reyes que quizás solo pensaron en ellos, dejando que el poder se les subiera a la cabeza y mandando de las peores maneras a las personas, llevándolas a vivir en una pobreza extrema, grandes cantidades de deudas y los impuestos exagerados que se cobraban en ese entonces. Esto lleva a una de las principales causas que eran las sociales. En las ideológicas, incluso vamos a mencionar antes de entrar a las ideológicas, entrar a las sociales. Por ejemplo, en las sociales también se basa bastante el abuso de poder, el que cuando esas personas no tenían trabajo y no eran, ¿cómo decirlo? No podían solventar sus impuestos, eran, eran encarcelados, justamente. No habían trabajos y eso va más allá de aquí en economía y lo vamos a expandir mejor acá. En las ideológicas, la Iglesia Católica era quien tenía un soberano poder en ese entonces en Europa, decidiendo con los grandes donaciones que recibían
Esto llevaba a que la ideología fuera una obligación y convertirte al cristianismo. Entonces, no era como ahora que somos un estado laico donde podemos decidir qué religión queramos, a diferencia de ese entonces donde sí o sí tenías que convertirte a una religión. Y eso se ha visto mucho en el pasado, no solo de servir a una religión, por ejemplo en la antigua Roma, que prácticamente tenías que adorar como un dios al César. En las económicas, como mencionamos en las sociales, recordamos mucho los problemas económicos que estas personas tenían, las deudas extremadamente exageradas que llegasen a tener, y la pobreza extrema que se manejaba, y la crisis que se avecinaba estalla en el comienzo de la Revolución Francesa. Ahora bien, en una asamblea en el año del 89, de 1789 a 1992, es donde estalla la Revolución Francesa, en el sentido de que estas personas dicen que no van a descansar hasta que ver a una constitución, una Francia libre, y no permitir que esto vuelva a ocurrir de nuevo, que un soberano exagerado poder que gobierne sobre ellos, sino que las personas sean tratadas como iguales. Inclusive en la carta de Versalles en el año del 76 tiene una gran influencia sobre esto, porque establece que cada gobierno tiene que gobernar tenía que gobernar con igualdad, justicia, tenía que ser soberanos y mucho respeto, cosa que no sucedió, obviamente, y esto estalló la molestia de las sociedades y estallaron al comienzo de la Revolución Francesa. En el año de la Convención, del 92 al 95, el rey Luis XVI es ejecutado y asesinado. Asimismo, ese mismo año, la reina Antonieta, o la princesa Antonieta, no recuerdo bien, en ese mismo año es asesinada frente a todo el público el 16 de octubre. Ella siendo vista como traidora, ya que ella pertenecía a Austria, y así estableciendo la rivalidad entre Austria con Francia en ese entonces, en esa parte de la historia. Ahora bien, si vamos a la etapa napoleónica, Napoleón Bonaparte en el año de 1799-1815 declara prácticamente un golpe de estado que cae en mayoría de Europa. En el año de 1808 llegan a España, y esto obliga a España a tener en cuenta muy bien qué es lo que van a hacer, y como bien dije, la Revolución Francesa tuvo una fuerte influencia con América para su independencia, y se establecieran un tipo de gobierno diferente donde la sociedad fuera tratada por igual, y tuvieran el derecho de elegir de quién sería su líder. Todo esto llega a una victoria en el año de 1815, donde la Revolución Francesa triunfa, y a partir de ahora, y a partir de ese momento, cambia al mundo para siempre. Muy bien. Yo espero que esta clase haya sido para ti muy informativa, haya sido importante el aprendizaje que tuviste de acá. Yo soy Marlon Escobar y te agradezco que estés aquí.